Bueno, buenas tardes. De acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Capacitación de nuestro gremio, vamos a hablar, la idea es a dar algunos conceptos con respecto a la prescripción. Bueno, la prescripción, el Instituto del Derecho desde la prescripción llega al derecho tributario y al derecho civil. En el derecho civil hay una prescripción adquisitiva que, digamos, que favorece al poseedor, por ejemplo, en el caso de quien ocupa, por ejemplo, un inmueble, para adquirir los derechos de dominio sobre ese inmueble. Y está la prescripción liberatoria, que es con respecto al deudor de liberarse de la obligación jurídica de pagar un crédito. Ahora, esa obligación, si bien en el Instituto de la Prescripción, una vez vencido el plazo y establecida la prescripción, pasaría a ser una obligación natural. En el derecho tributario no llega a este instituto de la obligación, no llega en este instituto por extensión del derecho civil, que al llegar al incorporarse al derecho tributario tiene determinados cambios o modificaciones. ¿Cuáles son las características de la prescripción? Bueno, el primer elemento, que el prescripto una obligación, en el caso de la prescripción liberatoria, que es la que a nosotros nos interesa como trabajadores del derecho tributario, digamos, extingue la acción al acreedor de reclamar. Sería como una especie de castigo del acreedor que no, ante la inacción del acreedor en reclamar su crédito. Ahora, es un castigo en tanto y en cuanto, y se aplica la prescripción en tanto y en cuanto el acreedor no haya sido impedido de reclamar dicho crédito. En ese caso, lo lógico sería que no corra la prescripción. ¿Qué significaría en el caso de que la prescripción, una vez opuesta o establecida, pasaría a ser una obligación natural? La obligación natural son las obligaciones que no son exigibles jurídicamente, pero una vez pagada la obligación o cumplimentada la obligación, ¿qué sucede? Digamos, cumplimentada la obligación no da derecho a la repetición por parte del pagador. Es decir, si el deudor, en nuestro caso sería el contribuyente, paga, digamos, cancela la obligación ignorando que estaba prescripta, ese pago no le da derecho a repetición. ¿Qué sería la diferencia fundamental o básica que se establece con otro instituto del derecho, que es la caducidad? La caducidad produce la extinción del derecho y la prescripción lo que produce es la extinción de la acción. Otra diferencia con respecto al derecho civil es con respecto al cómputo de los plazos. En el derecho tributario, producido el vencimiento de la obligación, el cómputo comienza a partir del 1 de enero del año subsiguiente del vencimiento. Entonces, ganancia 2014 que vence en el 2015, el cómputo de la prescripción sería el año 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y prescribiría en el 1 de enero del 2021. Por el cómputo de los plazos que establece nuestro Código Civil, digamos, nuestra ley 1183 no establece un plazo, un cómputo de los plazos. Entonces se tiene que regir por los plazos del Código Civil. Empezaría del 1 de enero subsiguiente y prescribiría el 1 de enero, en el caso de ganancia 2014, prescribe el 1 de enero del 2021. Ahora, esa prescripción es el 1 de enero del 2021 a las 24 horas de ese día, según entonces. Vamos a empezar con el articulado y dar algunas aclaraciones con respecto a... Empezaremos, bueno, con el primer artículo que habla de la ley 1183, que es el artículo 56. Dice, las fracciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ellas prescriben. Entonces,
El inciso A dice, por el transcurso de 5 años, en el caso de contribuyentes inscritos, así como en el caso de contribuyentes no inscritos, que no tengan la obligación legal de inscribirse ante la Administración Federal, o que teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente la situación. Entonces, vamos al primer aspecto. Con respecto a la obligación tributaria, que sería la obligación de presentar declaración jurada y ingresar el tributo correspondiente. Digamos, con respecto a la declaración jurada, en base a la doctrina, la declaración jurada no es constitutiva de la obligación tributaria. Lo que constituye la obligación tributaria es el acto económico, el hecho económico que lo produce. Entonces, la presentación, el primer elemento, que es bastante doloroso en muchos casos y peligroso, diríamos por alguna forma, es que la presentación extemporánea o las rectificativas que puede presentar el contribuyente no corren la prescripción, no alargan la prescripción. La prescripción de ganancias 2014 con cierre de diciembre, independientemente que el contribuyente presente la declaración jurada en el 2017, en fecha extemporánea, no corre la prescripción. Por lo tanto, el plazo para determinar de oficio prescribe el 1 de enero del 2021. Esto se basa básicamente por lo dicho, digamos. La declaración jurada no es constitutiva de la obligación tributaria. Harald decía que la declaración jurada lo único que establece, o lo único que prueba, es la intención del contribuyente es un trámite que realiza el contribuyente para dar cumplimiento a una obligación, pero no suspende ni interrumpe la prescripción. Después tenemos, entonces básicamente el plazo se extingue inexorablemente para determinados de oficio el 1 de enero del 2021, en el caso, por ejemplo, de ganancias 2014, con la modificación de los 120 días que trataremos en su momento. Después tenemos el caso de la ley establece, por ejemplo, para que exista el plazo de 5 años, el tema que el contribuyente esté inscrito. El caso más común de conflicto en los casos que no rigen el plazo quinquenal sería el plazo decenal para contribuyentes no inscritos. La ley tiene la intención que el sujeto que sería el contribuyente no inscrito sería el sujeto que está oculto, que en ese caso el FICO no pudo de manera lógica o de manera dificultosa localizarlo. El primer caso conflictivo, por ejemplo, serían los sujetos de cuarta categoría, como podemos ser nosotros. El tema es los sujetos de cuarta categoría que no presentamos declaración jurada de ganancias, no estamos inscritos, ¿qué plazo correspondería? Bueno, el Tribunal Fiscal en un fallo se ha expedido con respecto a que el plazo es quinquenal porque el contribuyente sujeto de cuarta categoría no tiene obligación de inscribirse. El tema sería discutible en el caso, por ejemplo, de que el sujeto de cuarta categoría, por ejemplo, tuviera rentas de tercera. En ese caso, yo creo que el fisco razonablemente podría pelear la prescripción de establecer un plazo de 10 años, porque ahí la renta omitida sería un ingreso que sí, el sujeto tenía obligación de presentar declaración jurada. Lo mismo, por ejemplo, de rentas de primera y segunda categoría. En el caso de rentas de cuarta, entonces, si el fisco pretende impugnar alguna deducción que hagamos nosotros en el formulario de deducción de rentas de cuarta categoría, de los sujetos de cuarta categoría, yo entiendo que, comparto el criterio, que la prescripción sería quinquenal. El tema quedaría también qué pasa con el tema de los sujetos que regularizan espontáneamente la situación, que sería una digamos, el sujeto que no está inscrito y presenta una moratoria o se ampara en un régimen de moratoria y presenta espontáneamente la declaración jurada. Yo entiendo, digamos, y hay fallos que lo avalan, que correspondería, digamos, en ese caso, la prescripción quinquenal de acá en adelante, porque si no el sujeto, por ejemplo, que hace una presentación espontánea en el año 7, vamos a suponer como un ejemplo, automáticamente presenta la declaración jurada, no exterioriza el saldo y
pasaría la prescripción a 5 años y el fisco no lo podría intimar ese saldo que exterioriza, no lo podría intimar porque está prescrito. Eso, digamos, es un criterio en gran medida compartido por la doctrina. Bueno, vamos entonces, en el caso de contribuyentes, después dice, el inciso B dice, en el caso de contribuyentes no inscriptos, en el plazo de 10 años. Bueno, obviamente la norma se refiere, no hay duda, por ejemplo, el sujeto que está oculto, que no se escribe ningún impuesto, obviamente que queda claro que el plazo de prescripción serían los 10 años. Y después tenemos el inciso C, que habla en el transcurso de 5 años respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a contar desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que fueran acreditados, devueltos o transferidos. Es decir, acá se refiere a los recursos de repetición cuando al contribuyente se le devuelven impuestos, cuando el fisco devuelve indebidamente los montos, los recursos de repetición, cuando el fisco los avala y los devuelve, tendría 5 años para revertir el acto administrativo y pedir el reintegro de los montos pagados. Y serían 5 años para los créditos fiscales indebidamente acreditados, es decir, el fisco ante un recurso de repetición, o el tema, por ejemplo, de la devolución de exportadores, tan común, paga indebidamente, tendría 5 años a partir del 1 de enero siguiente del pago o de la aprobación de la resolución aprobando la devolución del crédito para iniciar para revocar el acto administrativo del pago. Con respecto a la acción de repetición, es decir, cuando el contribuyente declara más impuestos del que debería haber declarado, no se soluciona con una rectificativa, sino que tiene que iniciar el recurso de repetición. El recurso de repetición tiene de partir del 1 de enero siguiente 5 años para gestionar la repetición del tributo ante el fisco. Vencidos esos plazos, esa obligación pasaría a ser una obligación natural, tanto del contribuyente como la del fisco. ¿Qué sería una obligación natural? La obligación natural es que si el contribuyente desconoce la prescripción y paga, o el fisco desconoce, por ejemplo, que pagó mal, el pedido de devolución de impuestos, pierde el derecho, pierde la acción, perdón, no pierde el derecho, estoy diciendo mal, pierde el derecho sería la caducidad. No tiene acción, pagado la obligación por el contribuyente, o vencido el plazo y pagado mal por el fisco, no tiene derecho a reclamo porque pasó una obligación natural. Y vamos al tema, sería, ¿qué sería una obligación natural? Una obligación natural sería, por ejemplo, ubiquémonos en la mitad del siglo XIX, cuando la obligación natural era, por ejemplo, la obligación que era de padres a hijos, entre hermanos, entre amigos, y entonces el sujeto quedaba obligado por un tema de afecto. Esas obligaciones no eran exigibles jurídicamente. Bueno, vamos al artículo 57. Dice, comenzará a correr el término de la prescripción del Poder Fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso de gravamen. Es decir, volvemos al tema, ganancia 2014, que cierra en diciembre, tiene por fecha de vencimiento en el año 2015, el plazo de prescripción empezaría a correr a partir del 1 de enero de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. El 1 de enero de 2021 prescribe la facultad de fisco para determinar el tributo e intimar al contribuyente. Sería, contando los plazos, porque nosotros en la 11683 no tenemos un plazo para contar los términos propio. Entonces, supletoriamente, tomamos los plazos del Código Civil. Entonces la acción prescribiría el 1 de enero, no el 31 de diciembre. Prescribiría el 1 de enero a las 24 horas del día 1 de enero. Es decir, si
si se habilitara feria judicial extraordinaria, se podría intimar el 1 de enero. No se lo aconsejo, la verdad que yo creo que lo mejor es sacar las obligaciones en términos para evitar litigios y problemas, ¿no? Entonces, vamos al tema del 58, que sería prescripción de multas y clausuras. Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el 1 de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente consideradas como hecho u omisión punible. Entonces, y después vamos a verlo con el 59 justo. Dice: el hecho de haber prescrito la acción para exigir el pago del gravamen no tendrá efecto alguno para la acción de aplicar multa y clausura por infracciones susceptibles de cometerse con posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago de los tributos. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Esto sería... El término de la prescripción es distinto en el caso del impuesto con respecto a la multa y la exigencia del pago. Dijimos que con respecto al impuesto, la obligación no surge de la declaración jurada, surge del acto económico. Por lo tanto, las presentaciones sucesivas de declaraciones juradas o extemporáneas que pueda hacer el contribuyente no interrumpen o suspenden la prescripción. Que a veces ha pasado que en fiscalización o mismo en determinación de oficio, por error se está tranquilo como diciendo que el contribuyente presenta declaraciones extemporáneas. Eso no te corre la prescripción. ¿Se entiende? Entonces, pero la multa es distinta. ¿Por qué? Porque la multa, las multas tributarias se incorporan, son de carácter penal. Entonces, ¿qué pasa? Por el tema de la presunción de inocencia, lo que constituye la obligación de la multa, lo que constituye es la aplicación de la sanción. Entonces, la multa, digamos, una vez establecida la sanción, el término para exigir renace, digamos, hay un término para aplicar la sanción que sería igual que del vencimiento en el caso, por ejemplo, de presentación de la declaración jurada, sería de la presentación de la declaración jurada, son 5 años, presenta la declaración jurada con omisiones impositivas, son 5 años, y una vez que se determinó la sanción y esa quedó firme, se establecen 5 años para exigir el pago. Eso, digamos, es lo que diferencia el tema de la obligación impositiva de la obligación sancionatoria de la multa. Después dice el 60, el término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa y la clausura comenzarán a correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que le imponga. Es decir, que necesariamente ustedes saben que las multas tienen un plazo recursivo parecido a los impuestos. Las multas son apelables, todo régimen sancionatorio o digamos, salvo las multas de clausura, son apelables ante el Tribunal Fiscal de la Nación con recurso de apelación y en el caso con las limitaciones con respecto al monto, y si no, por recurso de reconsideración. Vale de aclarar, por ejemplo, que el recurso de reconsideración, bueno, eso lo vamos a ver después, no interrumpe la prescripción. Sí, digamos. Entonces, las multas tienen el plazo, digamos, tienen las vías recursivas ante el Tribunal Fiscal, son apelables suspensivamente por recurso de revisión delimitada ante las cámaras, ante la Cámara de Contencioso Administrativo, y por recurso extraordinario o de queja podría llegarse incluso a la Corte. Recién, cuando la multa queda, digamos, la multa, a diferencia de los impuestos, no hay que pagar para ingresar a sede judicial, con la siguiente declaración, ¿no? Que esto excede el tema de la prescripción. Las multas, digamos, para ir al Tribunal Fiscal se tiene que pagar la tasa, pero eso no extingue el recurso. Para ir a la Cámara, el no pago no extingue tampoco el recurso de apelación ante la Cámara, pero el fisco tiene expedita la vía, como el recurso tiene a ambos efectos. El fisco tendría facultades, en el caso de haber determinado tributo, por más que esté apelado,
expedita la vía para ejecutar el tributo, con independencia que después le salga en contra en la Cámara. Ahora, en el caso de la multa, recién, digamos, el plazo para hacerla efectiva del cobro comenzaría a correr cuando el fisco se notifica que la sanción está firme. El término de la prescripción de la acción para repetir comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que venció el periodo fiscal, si se repiten pagos o ingresos que se efectuaron a cuenta del mismo, aun cuando se habían operado su vencimiento, o desde el 1 de enero siguiente al año de la fecha de cada pago o ingreso en forma independiente para cada uno de ellos, si se repiten pagos e ingresos relativas a un periodo fiscal ya vencido. Es decir, si acá cada pago tiene un vencimiento independiente. Digamos, si yo declaro de más en mi declaración jurada de mi impuesto respectivo, el plazo de prescripción comienza a correr para hacer la acción de repetición, comienza a correr a partir del primero siguiente. Ahora, si esos pagos son, por ejemplo, incausados o extemporáneos, luego que ya venció la declaración jurada, el cómputo empezaría a correr a partir del 1 de enero siguiente a ese pago incausado, ¿se entiende? Así que bueno, seguimos, vamos al 62, que a ver, por ahí puede ser más complicado. ¿Sí? Si durante el transcurso de una prescripción ya comenzada, el contribuyente o responsable tuviera que cumplir una determinación impositiva superior al impuesto anteriormente abonado, el término de la prescripción iniciada con relación a este quedará suspendido hasta el 1 de enero siguiente al año en que se cancele el saldo deudado, sin perjuicio de la prescripción independiente relativa a ese saldo. Es decir, acá habla del tema de que yo presento declaración jurada como contribuyente y que corre, digamos, la misma situación habitual de todas las prescripciones. Comienza a partir del 1 de enero a la fecha de vencimiento de la declaración jurada. ¿Qué pasa si en el transcurso del plazo antes de la prescripción el fisco me determina de oficio una obligación mayor? Está siempre expedita la vía de que yo pague la determinación de oficio y después yo quiera iniciar un recurso de repetición sobre esa determinación de oficio. Ese plazo empieza a correr desde la fecha a partir de que yo pagué la determinación de oficio. Bueno, vamos al 63. Dice, no obstante, el modo de computar los plazos de prescripción a que se refiere el artículo precedente, la acción de repetición del contribuyente responsable quedará expedita, bueno, de la fecha de pago. Bueno, después el 64 habla, bueno, eso es un tema de incapacidad del derecho civil. Acá seguimos. Bueno, el artículo 65 suspende por un año el curso de la prescripción de los poderes y acciones fiscales, ¿no? Entonces, vamos primero, ¿qué es la suspensión? Suspenderse significa que el plazo de la prescripción, el plazo ya vencido, el plazo, digamos, que corrió de la prescripción sigue vigente, y cuando ocurren determinados hechos que voy a citar ahora, no se computa por un año, y después la prescripción renace. Entonces, primero, digamos, cuando nosotros, por ejemplo, en el curso de la fiscalización, por ejemplo, no se puede, la fiscalización no tiene facultades para intimar, por ejemplo, el ingreso de tributos. Sí, por ejemplo, en el caso de que se resuelve, cuando se determina el oficio, sí, se saca la resolución y se intima al contribuyente el pago del tributo respectivo. Esa intimación que se hace suspende la prescripción por el término de un año. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando la División de Recaudación de Agencia intima al contribuyente al pago, por ejemplo, del saldo de la declaración no ingresada. Suspende por el plazo, digamos, por un año el tema de la prescripción. ¿Qué pasaría si el contribuyente no hace recurso de repetición, no opta? Cuando uno, por ejemplo, determina de oficio, el contribuyente, por el artículo 76, tiene dos vías. Una es la vía recursiva de recurso de reconsideración ante el propio fisco, y otra es la vía de apelación ante el tribunal fiscal. Entonces,
Si opta por la apelación ante el propio fisco, sería el recurso de reconsideración, la intimación que se le practica cuando se resuelve la resolución determinativa de oficio, suspende por un año de la prescripción. Entonces, en el caso de una prescripción inminente, el fisco tendría un año para hacer el recurso de reconsideración y resolver la cuestión, e intimar nuevamente el pago. Ahí el contribuyente tendría la opción expedita de ir ante la justicia. A diferencia de esto, la apelación en el Tribunal Fiscal, el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, 76B, sí produce la suspensión de la prescripción hasta 90 días después de que el Tribunal Fiscal resuelve o devuelve le da curso, por ejemplo, a las excepciones previas. ¿Qué son las excepciones previas? Cuando nosotros resolvemos determinamos de oficio, la resolución se presume legítima por la ley de procedimiento administrativo, que establece que los actos del Estado se presumen legítimos. Digo se presume. Entonces, lo que realmente hace el contribuyente cuando va al Tribunal Fiscal es demandar al Fisco Nacional. El Fisco, hace una acción de demanda ante un tribunal contencioso administrativo, que no es sede judicial, el Tribunal Fiscal es sede contencioso administrativa, nos demanda. Esa demanda entonces, cuando el contribuyente demanda al Fisco Nacional, el Fisco puede ser lo que se llama excepciones previas. ¿Qué son las excepciones previas? Las excepciones previas son ¿por qué el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal no es procedente? Por ejemplo, si un contribuyente se le ocurriría apelar ante el Tribunal Fiscal menos del monto, digamos, que establece el Tribunal Fiscal para apelar, o por algo, por ejemplo, que no corresponde en función de la competencia del Tribunal Fiscal, por ejemplo, no sé, se le intima un pago, como era el tema controvertido de la ley anti-evasión, que, bueno, la Corte lo declaró inconstitucional, pero, entonces, si el Tribunal Fiscal no sería competente, el tribunal se lo devuelve al contribuyente las actuaciones, rechaza el recurso como una excepción previa a su competencia. Entonces, en ese caso, corren 90 días, después que el fisco tendría 90 días, después que se le notifica, hábil, ¿no? Para que se le notifica la excepción de incompetencia, que el tribunal habilita la excepción de incompetencia, para, sería la suspensión de la prescripción. Con respecto, también, por ejemplo, suspende la prescripción el tema cuando, en función del monto, el fisco realiza la denuncia penal, pone en conocimiento de la justicia penal el tema de la sanción. En ese caso se suspende el plazo para el cómputo de la multa y renace cuando se notifica, el fisco toma conocimiento de la sentencia penal condenatoria. La prevista nace como una liquidación que se realiza a los inspectores para dar el término a la fiscalización. Ahora, históricamente, los funcionarios de la FIP, todos los funcionarios de la FIP que tienen la categoría de juez administrativo, lo reciben por delegación del administrador federal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con respecto, por ejemplo, a la materia imponible de un contribuyente, solamente un funcionario que tiene la función de juez administrativo, que sería el jefe de revisión y recursos de la agencia de registro donde está el contribuyente, salvo que otro
por una causa específica, pida la prórroga de competencia y tome la jurisdicción de ese contribuyente, reviste la condición de juez administrativo. Lo mismo, por ejemplo, para intimar un pago. Para intimar, por ejemplo, presentación de declaración jurada o intimar un pago. Los inspectores, ni los supervisores, ni los revisores podemos, por ejemplo, al contribuyente intimarle que presente declaración jurada o que ingrese el saldo de la declaración jurada. Entonces, ¿qué sucede entonces? La liquidación de la prevista tiene el único objeto de la prevista tiene por objeto que el contribuyente regularice su situación con el menor costo con respecto a la sanción posible. Ahora, ¿qué pasa? Históricamente, digamos, la prevista, ya la Corte lo estableció hace bastantes años, a mitad del siglo pasado, que la prevista no vincula al fisco. Las liquidaciones que hacen los inspectores, los funcionarios de fiscalización, un funcionario que no sea juez administrativo, no vincula al Poder Ejecutivo ni al fisco, ni a la FIP. Entonces, ¿qué pasaría? Cuando nosotros, en la etapa posterior de la liquidación, en la etapa posterior de la prevista, que sería la vista, cuando el contribuyente, ¿qué se coloca, por ejemplo, la frase que se coloca ideal para abochar alumnos en los parciales? Que el fisco dice, si su declaración, si la liquidación propuesta, habla de liquidación, la vista, merecería su conformidad, será una declaración jurada rectificativa para el contribuyente y una determinación de oficio para el fisco. ¿Qué quiere decir? Que conformada la liquidación de la vista que realiza el contribuyente, el contribuyente tiene digamos, el beneficio de la estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el fisco tendría que justificar acabadamente que si se le quiere hacer una nueva fiscalización, iniciar una nueva determinación de oficio, ¿por qué no le determinó el impuesto de manera anterior? Que ese beneficio no lo tiene en la prevista. La prevista, digamos, como es una liquidación que tiene como único objeto que el contribuyente, por ejemplo, rectifique con el menor costo posible, no limita al fisco. Si bien el fisco en la práctica siempre se ha autolimitado con respecto, por ejemplo, si el fisco dice voy a hacer una reinspección, tiene que justificarse. El sentido común indica que, bueno, yo hago una inspección, el tipo conforma la prevista, se cierra la inspección, pasa un año y le voy a ver el mismo periodo y por el mismo impuesto. Es como que un problema, hasta le diría, de imagen del organismo, que no está en ninguna ley de procedimiento, pero hay un tema de imagen del organismo, no estarle fiscalizando al tipo 2 veces el mismo impuesto en el mismo periodo, digamos. Por eso es que, por ejemplo, antes, por ejemplo, se le daba la liquidación, la prevista, y no, años atrás, no se veía con determinación de oficio. Ahora, digamos, se trata de consensuar la prevista con el sector, con revisión de recursos. Ahora, bueno, salida documental es un impuesto aparte, porque está digamos, en la ley, en la 2628, que es la ley de ganancias, pero está en el artículo 37, pero es un impuesto aparte, porque es el impuesto es el impuesto del beneficiario oculto. Digamos, ¿qué pasa? Cuando un sujeto paga de forma indocumentada el impuesto, sustituye, digamos, cuando el fisco quiere asegurarse la percepción del tributo y no puede ubicar al sujeto oculto, ese tributo, digamos, lo tiene que se lo carga al pagador indocumentado o con documentación no ofreciente. Entonces, necesariamente, el vencimiento de la prescripción sería a partir del vencimiento del pago 15 días hábiles. Entonces, si un sujeto que podemos hacer ganancia 2014 y pagó salidas en marzo de 2014, la prescripción empieza a correrse a partir del 1 de enero de 2015, no del vencimiento de ganancias. Y tener en cuenta, por ejemplo, que el impuesto, al ser un impuesto, no es una multa, porque, digamos, el fisco siempre ha sostenido como validado por la justicia, por la jurisprudencia del tribunal,
que el impuesto a las ganancias sería documentado, o el artículo 37, el impuesto que surge del artículo 37, es un impuesto, no una multa. Que entonces no va como siguiendo el tema de la prescripción de la multa, que digamos, de la resolución, digamos, de la resolución que se aplica a la salida, habría un plazo de 5 años más para exigir el pago. Necesariamente se tiene que intimar el pago cuando se resuelve, y ahí habría un año de intimación. Los responsables solidarios, bueno, necesariamente, digamos, la responsabilidad solidaria nos viene en el derecho tributario como, digamos, del derecho societario. Digamos, la ley de sociedades establece, por ejemplo, que los responsables solidarios sería un tema de, necesariamente, la responsabilidad de los primeros que caen, los primeros que los enganchan serían no está ningún, serían los directores, en el caso de sociedades anónimas, y los gerentes en el caso de las SRL. Ahora, también el artículo 54 de la Ley de Sociedades habla de abuso de derechos cuando el que controla hace un abuso de derechos, digamos, porque obviamente la persona jurídica es un recurso que la ley crea para un fin determinado. Cuando vos abusás de ese fin determinado, podés extender la responsabilidad solidaria también a los accionistas. Ahora, o al socio oculto, en ese caso, digamos, las actuaciones deberían tener su correlato en la justicia penal. Ahora, vamos al tema de la responsabilidad solidaria tradicional, que, digamos, se extiende la responsabilidad a los directores o a los socios, a los gerentes, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando se intima el pago en la resolución determinativa de oficio, pasaría un año más para hacer todo el procedimiento de determinación de oficio de la responsabilidad solidaria, que es un proceso aparte. Incluso, por ejemplo, cuando vamos a suponer, dejando de lado la determinación de oficio del responsable principal, cuando se intima a una sociedad, se intima el saldo, digamos, el juez administrativo de agencia intima que ingrese el saldo al sujeto que presenta la declaración jurada y no exterioriza el pago. Ese pago suspende por un año la prescripción. Ahora, suspendida la prescripción, el fisco tiene un año para determinar de oficio la responsabilidad solidaria. ¿Cómo vas a decir? Pero si la intimación de pago no hubo determinación de oficio, ¿por qué se determina de oficio la responsabilidad solidaria? Porque es independiente, porque todas las determinaciones de oficio solidario, digamos, todas las responsabilidades solidarias se tienen que ir por el procedimiento de determinación de oficio, porque no es automática. El hecho de que el sujeto sea director o gerente no lo hace responsable solidario. Tiene que haber una situación de culpa o dolo en la administración. Que la responsabilidad, además de, digamos, siempre subjetiva, tiene que ser imputable al sujeto. Si el sujeto, por ejemplo, presenta la declaración jurada, exterioriza el pago y nunca digamos, los administrados le dieron la posibilidad de pagar porque no tenía fondos, no hay responsabilidad solidaria que valga. Porque, digamos, no hay culpa ni no hay dolo. Algunos dicen incluso que tendría que ser un tema de culpa grave. No se puede, digamos, hacer una responsabilidad solidaria por unanimidad, que no sé, que presentó la declaración jurada de ganancia un día después, entonces, como no presentó en términos, luego responsable solidario. Tiene que haber una situación de culpa o dolo del responsable.